Ahora sí, bienvenidos a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este Smart Webinar con el profesor Esteban Brenes sobre estrategias agroempresariales frente a la recesión económica mundial. Profesor Brenes, quiero antes dar unas palabras, decir que este es un espacio creado por graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, donde estamos trabajando temas de desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento, agricultura, obviamente. Darle las gracias a GEAP Internacional por todo el apoyo que nos está brindando la Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana, a toda la coordinación de los Smart Webinars por hacer este webinar realidad, a todos los asistentes y al profesor Esteban Brenes especialmente. El profesor Brenes es originario de Costa Rica, se especializa en áreas de estrategia y empresarialismo. Actualmente es director del Executive MBA. Ha impartido conferencias en las escuelas de negocios de universidades en Michigan, Chicago y Duke. Tiene una serie de publicaciones internacionales, artículos y casos de estudio. Ha realizado consultorías en estrategia, fusiones y adquisiciones. Es director del programa de alta gerencia del INCAE, profesor de estrategia y empresarialismo en los programas de maestría de INCAE. Yo fui alumno de él particularmente. Titular de la cátedra Steve Aronson de Estrategia y Negocios, fundador de la firma consultora BAC y Asociados, y posee un doctorado en Economía Agrícola con especialidad en Comercio Internacional y Mercadeo en la Universidad de Florida en Gainesville. Profesor Brenes, es un placer para nosotros. Gracias por estar hoy y le dejo la presentación. Muchísimas gracias. Un placer que esté aquí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto siempre servir, especialmente a gente relacionada con el Zamorano, a quien le tengo un particular aprecio desde hace muchísimos años, incluso en la década pasada, cuando yo fui decano, tuvimos programas, iba a visitarles en varias ocasiones, a darles pues clases de empresarialismo, cortas, pero muy agradable. Han tenido pues rectores casi todos muy conocidos también, y del campo, incluso uno reciente, pues no el actual, pero el anterior creo que es Ken Hodley, con quien yo trabajé muchísimo en INCAE también cuando yo empecé a trabajar allá. Steve Aronson es el fundador de Grupo BRIT, hoy obviamente sufriendo las consecuencias del COVID-19, pero espero que salga adelante como muchas otras empresas. Steve me dice, Esteban, yo quiero donar al INCAE un dinero, quiero que se haga una cátedra de estrategia y agronegocios, y esa es la cátedra que tenemos de estrategia y agronegocios. Yo la dirijo y tenemos a Joseph Acuña, que es uno de los investigadores, pero han pasado diferentes personas ahí. Andrés Realpe estuvo como investigador en algún momento con nosotros, y la verdad que ha sido una muy bonita experiencia. Ya estamos casi en los 10 años de haber empezado con este proyecto. Steve donó $1,500,000 al INCAE, y con eso es que hacemos investigación. Se han publicado libros, se ha hecho mucha investigación en temas de estrategia y agronegocios en términos generales. También soy presidente de BAC y Asociados. BAC es una empresa consultora que fundamos un colega de INCAE y yo, que se llama Roberto Artavia, fue rector de INCAE. Roberto ya no es socio, pero no hace mucho, hace como 5 años se retiró, pero la verdad que ha sido una muy bonita experiencia, y ahora tenemos nuevos socios, algún colega de INCAE, Octavio Martínez, nicaragüense, Mauricio Mena, costarricense, Cristian Madrigal, costarricense, y tenemos una gran cantidad de asociados. Esta conferencia, he hecho algunos ajustes a algunas conferencias previas que he hecho en los últimos semanas, que me han pedido de diversos lugares. En realidad es una conferencia que nace con la intención de visualizar el futuro. ¿Cómo va a ser el futuro después del COVID-19? Y teniendo muy presente el tema de la recesión, por supuesto, también. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo aquí bueno, primero las personas que me han colaborado de BAC y Asociados es www.bacyasociados.com.
Es una empresa que tiene 28 años. La B es de Brenes, la A es de Artavia, los fundadores, consultores y asociados. Elisa Retana es colega nuestra y Franco Yaneshi también. Ambos son graduados con honores del INCAE. Y Sara Benetti es economista, es investigadora en el INCAE. Y con ellos tres, es que hemos hecho este trabajo de forma conjunta. Yo considero es un documento en proceso. Esperamos que sus preguntas al final sean muchas y que podamos completarlo con las ideas de ustedes. La idea es imaginar el futuro de nuestra industria. Les invito a pensar ustedes en sus negocios, en sus actividades actuales y cómo es que ese negocio, esa actividad actual va a ser diferente o cómo va a cambiar o cómo esta situación del COVID-19 les va a afectar en el futuro de sus industrias, sus negocios, de sus padres, de ustedes, de sus amigos, etc. Y frente a ese nuevo normal, ¿cómo nos vamos a preparar? Y no voy a hablar solo de agronegocios, porque creo que los agronegocios están por todos lados, ¿no? Para mí los agronegocios están realmente inmersos en muchísimas industrias y para mí es tremendamente importante que tengamos una visión general de los negocios, pero hacia el final sí voy a enfatizar en el tema de agronegocios, pero van a ver que a la larga muchas de las cosas que están pasando en otras industrias también se van a repetir en agronegocios. Vamos a hablar del impacto económico del COVID-19 comparado con periodos previos. Vamos a hablar de decisiones que las empresas, y tal vez muchos de ustedes están pensando, qué lástima que esta charla no trata del corto plazo, pero la verdad es que ha habido muchas charlas sobre el corto plazo. Yo voy a dar una finita sobre el corto plazo, nada más. El corto plazo es, a mi juicio, es gerencia 101, como dicen los gringos, Management 101. Y lo vamos a ver. Pero lo que es difícil imaginarse es el futuro. Es cómo va a cambiar mi negocio hacia el futuro y qué acciones debo yo tomar dentro del negocio o en el agronegocio o en el negocio en el que yo esté para poder ser exitoso en el largo plazo. Y de eso se trata. Por supuesto que no hay largo plazo sin corto plazo, por lo tanto, de esto tenemos que hablar, pero no es el foco de esta conversación. Y lo otro que quiero darles son algunas generalidades que vienen a ser similares en todas las industrias a partir de la investigación que hemos hecho y algunas recomendaciones finales. Luego les quería comentar esto que dice Peter Drucker, famoso pensador del área de estrategia, del área de management en general. Dice, el mayor peligro en los tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino el actuar con la lógica de ayer. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo no me estoy aquí diciendo que yo tengo todas las respuestas. Las respuestas las tienen ustedes. Y esperamos que esto lo único que haga es de alguna manera levantarle a ustedes las inquietudes y ponerlos a pensar en sus propios negocios. El impacto económico de esta crisis que estamos viviendo es completamente diferente a las crisis que hemos pasado en los últimos años. De hecho, yo creo que en esta generación no hemos vivido una crisis igual. Tiene características globales, no afecta a una industria como en el 2008 que afectó la inmobiliaria, la financiera y hubo algunos spillovers sobre otras industrias, pero la verdad es que debido a la parálisis total que estamos viviendo en la actualidad, esto afecta a todas las industrias, de una forma positiva algunas, de una forma negativa otras. Dicho sea de paso, yo siento que el agro, la agricultura y toda la cadena de valor agrícola no se está viendo tan afectada como otras industrias y como veremos entonces, lo explico más adelante. Pero además de que está afectando todas las industrias, hay una gran incertidumbre. Ayer me tocó dar una charla similar a esta, con algunas otras acotaciones, con un profesor o investigador de la Universidad de Harvard, que tiene su especialidad es la parte de virología. Él es médico y epidemiología es su especialidad. Entonces, nos vimos la parte médica y vimos la parte económica. Y coincidimos en algo.
Y esto puede ser muy obvio, pero la solución del problema, me refiero a la solución del problema médico, está a 8 o 12 meses de distancia. ¿Por qué? Porque es con una vacuna única y exclusivamente que vamos a tener la libertad de poder volvernos a reunir, a compartir. Pero el impacto que está teniendo esta parálisis total y esta cuarentena general es un impacto que se va a repercutir en muchas industrias y que no va a cambiar en el futuro por más vacuna que venga. Pero la luz al final del túnel es una vacuna. Y vamos a hablar de eso también en las industrias. Y luego hay un tema problemático en que afecta al sector agropecuario y es el rompimiento de la cadena de suministros. La suspensión de vuelos, la reducción de los transportes marítimos está afectando especialmente en nuestros países tropicales, sobre todo, la industria de la exportación. Bueno, ¿cómo se compara esto con otros periodos? Vean, aquí está la Gran Depresión, una caída que vamos a ver en detalle en la próxima filmina, el lunes negro del 87, el dot-com del 2000, la crisis inmobiliaria a la que me refería anteriormente y el COVID-19. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Gran Depresión fue mucho más profunda, duró 10 años y la caída duró 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Que esta caída se dio en un mes. Ahora, ¿qué fue la magnitud de la caída? El Dow Jones cayó un 17%. Al principio había caído un 30%, pero luego se recuperó. ¿Por qué? Porque hay industrias que no están siendo afectadas, más bien al contrario, han crecido en valor. Por ejemplo, algunas de la industria farmacéutica, algunas de la industria de las telecomunicaciones. Es decir, hay algunas industrias que no se están viendo tan afectadas. Finalmente, la caída del aceite, o del oil, perdón, del petróleo, está relacionado con el COVID-19. Hace poco, como veremos más adelante, Chevron vendió todo su stock de Alaska pagando $1.50 porque se llevaran un tarro de petróleo, un barril de petróleo. En otras palabras, al contrario de lo que uno se imagina, que le pagaron a Chevron por el petróleo que tenía almacenado, Chevron pagó $1.50 por cada petróleo, por cada barril de petróleo que vendió. En detalle, ven los 3 años de la crisis de la Gran Depresión, fueron 3 años, repuntó un poquito, volvió a caer. Ahorita les cuento un poco más de eso. La crisis del 2000 fue de 1 año, la crisis del 2007 fue como de 1 año y medio, pero esto se dio en un mes. Es un impacto impresionante para que se haya dado en un solo mes. Pero si vemos, la Gran Depresión cayó 17%, muy parecido a lo del 2020, a la fecha. Pero vean lo que cayó en el año 1930, 33%, en el año 31, 52%, en el año 33, otro 23%. Es decir, estamos hablando de que durante 4 años consecutivos hubo caídas en el mercado. Ahora vamos a ver las consecuencias de eso. Es más, la del 2008 fue muy parecida a la del 2020, pero esta permaneció por un tiempo más largo. Aquí hubo una reabsorción, claro, en un mes. Vamos a ver cómo se comporta todo el año. ¿Cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión? Primero, que solo ha habido una depresión en casi 150 años. Desde 1854 solo ha habido una depresión. La depresión de los años 30. Pero ha habido 33 recesiones. Las recesiones duran 6 meses, algunas veces 18 meses, algunas veces un poquitín más. Y desde el 1854 ha habido 33. Pero una depresión duró casi una década. El desempleo llegó al 25%. Conste que en los Estados Unidos ya está llegando al 15%. El valor de las viviendas se cayeron, los precios generalizados se cayeron. Y sobre este tema yo quiero hablar en agricultura. Creo que va a venir una depresión en los precios generalizados, no solamente en el agro, en todo. ¿Y esto significa qué? Que tenemos que ser muy buenos en eficiencia y productividad operativa. Pero vean la barbaridad de lo que pasó en los años 30.
Tomó 25 años para que la bolsa de valores se recuperara. Lo que pasó en el 2008, aunque fue 30%, no solo se recuperó con creces en los siguientes 5, 3, 7 años. Es impresionante que en el caso de la bolsa de valores de Nueva York le tomó 25 años para recuperarse. Fue en el año 1954. Después de la guerra, casi 9 años. Ahora, en esa depresión hubo cosas muy particulares. Por ejemplo, hubo sequías espantosas en todo el medio oeste de los Estados Unidos. Hubo políticas cerradas, unas veces de derecha, otras veces de izquierda, otras de mucha confusión. El presidente duró 4 años. Puede que eso le pase a Trump en esta vez, es como consecuencias de una situación externa, en el caso de Trump, además de sus cosas ya personales, pero en este caso se dio y no tomaron las decisiones adecuadas. El presidente que entró fue un presidente que duró después de casi que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y solo ha habido una depresión desde 1850. Yo espero, sinceramente, que esta sea la la recesión número 34. Decíamos que habíamos tenido 33 recesiones desde 1854. Yo no espero que esto sea una depresión, o sea, como la de los años 30. Pero las empresas tienen que aprender a competir en un nuevo normal. Hay más de 5 millones de casos al día de hoy, más de 800,000 muertes, más de 200 países afectados, más de 100 países con más de 1,000 casos. Y vean, China se cae, antes estaba creciendo un 9, 8, 9, 8, ahora estaba creciendo un 6, 7, 6, 7, ahora va a crecer este año solamente 1.2. Los Estados Unidos y las economías, sobre todo las economías de México hasta Ecuador, diría yo, somos muy dependientes de los Estados Unidos. Un estornudo en los Estados Unidos tiene implicaciones muy serias en Centroamérica. La diversificación de nuestras exportaciones, etc. Entonces, el mundo va a caer 3%, Latinoamérica un 5.2% y curiosamente nos dice el Banco Mundial que un 3% Centroamérica. Yo esperaría que pueda ser peor que eso. Decisiones empresariales de corto plazo. Decíamos que la solución, o sea, que las empresas tienen que trabajar en el corto plazo si quieren tener largo plazo, pero que esta presentación, les decía yo al principio, está mucho más enfocada en el largo plazo que en el corto plazo. Sin embargo, ¿qué están haciendo las empresas en el corto plazo? Cuidando la seguridad y el bienestar de sus empleados. Pero sin embargo, están haciendo suspensión de contratos o layoffs, reducciones de jornadas y o despidos. El sector turismo se ha visto tremendamente afectado en Costa Rica en particular, porque nosotros dependemos mucho del turismo, por ejemplo. ¿Qué hacen las empresas con el manejo de efectivo? Es clave. Cash is king, como dicen, ¿verdad? La han escuchado seguramente a muchos profesores y colegas y financieros. Hay que controlar el efectivo, porque las empresas no quiebran porque no tienen utilidades. Las empresas quiebran porque no tienen dinero para pagar sus empleados, dinero para pagar sus alquileres, dinero para pagar sus rentas o sus materias primas. Entonces hay que cuidar muy bien todo lo que es el efectivo, optimizar los pagos, ver cómo cobrar, redireccionar inversiones y por supuesto ir al banco a renegociar. Incluso hay países que han establecido leyes para renegociar con los bancos en este periodo de 2 meses. Y la comunicación oportuna y clara con los stakeholders, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con los empleados, con los accionistas. En mi caso, yo tengo varios negocios y uno de ellos está funcionando tradicional y normalmente, aunque con menos ingresos, pero otro nos aguantamos casi 2 meses para poder hacer layoffs. Y los estamos haciendo. De un porcentaje pequeño de la planilla, pero se tienen que hacer. Si no, la empresa va a entrar en una situación crítica de flujo de caja y al final no va a haber empleo para nadie. Y por supuesto hay que observar las oportunidades de corto, mediano y largo plazo en la medida de lo posible. Como les digo, se estudiaron 16 industrias, hoy solo vamos a ver 12 por el tiempo, pero además me interesa enfocarnos también en alimentos y agronegocios, entonces la voy a dejar de último,
para verla, espero con un poquito más de calma, pero también porque es lo que a ustedes tal vez les va a interesar. Sin embargo, las industrias que vamos a ver antes, como en todo, tienen impacto en los alimentos, tienen impacto en los agronegocios, porque todo está relacionado con los alimentos, todo está relacionado con los agronegocios. Por eso es que esta industria en la que estamos es tan fascinante y tan bonita. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Vimos escenarios. El concepto de escenarios nos ayuda a prepararnos para el futuro, prediciendo, clarificando posibles implicaciones. Yo lo que quiero que ustedes se lleven de acá es qué podrá pasar en mi negocio. Es lo que a mí me interesa. Que ustedes se lleven ideas de qué puede pasar en su negocio. Si yo no las digo, las ideas de lo que puede pasar en su negocio, estoy seguro que van a estar pensando en eso a raíz de lo que vamos a conversar acá. Son historias de cómo nos vemos a futuro, creados por un proceso estructurado e investigado, que es lo que hemos hecho con INCAE, con Paqui Asociados, mi empresa consultora, y estirando el pensamiento, retando el pensamiento convencional. Y esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones hoy para el futuro. Boston Consulting Group lo que dice es que las empresas exitosas durante las recesiones son las que se preparan y anticipan. Tienen una orientación hacia el crecimiento siempre y con una visión de largo plazo. Y con base en estas ideas es que hemos trabajado cada uno de los escenarios. Vean qué interesante la industria de la aviación. Es una industria que no tiene que ver con el agronegocio, por supuesto que sí. ¿Quién cree que le da de comer a los aviones? Somos nosotros, el sector, la cadena agroalimentaria. Alimentos, vegetales, carnes, pollos, pero además la que procesa, la que prepara los alimentos y la que lo vende a las líneas aéreas en todas partes del mundo. Pero ¿qué está pasando con las líneas aéreas? Increíble, vean esta valoración. Zoom vale lo mismo que Air France, American, Lufthansa, IAG, Delta, United y Southwest juntas. En otras palabras, una plataforma como Zoom hoy vale más que todas estas 6 líneas aéreas juntas. 7 líneas aéreas juntas. Vean lo que valía en diciembre del 2010. Perdón, ¿cuánta gente participaba en reuniones en diciembre del 2010? 10 millones de personas. Uno, si fuera dueño de Zoom, diría, qué maravilla. Vean lo que pasó en cuestión de 2 meses. Hoy tienen 300 millones de participantes diariamente utilizando la plataforma de Zoom. Desafortunadamente, la crisis ya venía con el Boeing 737, que se cayeron varios, pero los países cerrando fronteras, vean a Avianca con una crisis tremenda, ahora se declara en quiebra, Chapter 11. Copa Airlines, yo le veo un buen futuro, pero bueno, dicen que para el 2021 si acaso estarán viajando con el 50% de su flota. ¿Y qué está haciendo United? La primera que sale con una novedad. Salud y seguridad, señores. Ese es el nombre del juego para volver a volar. Pero hay más, y se los voy a decir ahora. Y Emiratos está haciendo pruebas COVID en el check-in, de pruebas de 45 minutos entregadas a estados de temperatura, higienes extremas, etc. Estas 2 empresas son las que se están adelantando al futuro. Cambios en la cabina, vean el cambio que puede haber en las cabinas, vean las prevenciones, cámaras y el pasaporte de inmunidad. Pero entonces las líneas aéreas perdiendo grandes cantidades de dinero, viendo a ver cómo se reevalúan, poniendo previsiones desde el punto de vista, y se prevén fusiones y quiebras. Esto es definitivo, esto lo previmos desde el 15 de abril y ya se dio la primera quiebra o capítulo 11. ¿Qué yo veo a largo plazo en líneas aéreas? Una inversión en medidas preventivas como las que ya está haciendo United para evitar la propagación del virus y otras enfermedades, escáner facial, escáner faciales, termómetros, apps médicos. Se prevé una disminución en la cantidad de viajeros de negocios. Es decir, por más que hagamos eso, no van a haber tantos viajeros de negocio. ¿Por qué no viajeros de negocio? Porque todos han visto que con Zoom, 300 millones de personas diarias pueden resolver los problemas de negocios, o las conferencias o las charlas como estamos haciendo el día de hoy, o las reuniones de juntas directivas a la distancia. ¿Quiénes van a viajar? Algunos viajeros de negocios, y más adelante van a ir agarrando confianza y la vacuna va a ayudar, claro que sí, pero eventualmente van a viajar menos cantidad de personas.
Ese es el pronóstico. Y entonces las líneas aéreas van a tener que fusionarse o quebrar. Flexibilidad para reconfigurar aviones. Algunos se van a trasladar a más carga y menos pasajeros, etc. Vamos a la industria bancaria. Ya la industria bancaria venía cambiando. ¿Por qué venía cambiando? Porque resulta que Amazon y Google y Apple se están metiendo en el negocio bancario. ¿Ustedes sabían eso? Claro que sí lo sabían. Los bancos y el modelo bancario está cambiando radicalmente. Es más, si estamos hablando de las criptomonedas, yo puedo comprar una casa en Inglaterra con criptomoneda, la puedo comprar en Costa Rica con criptomoneda. Yo no tengo que pasar por la industria bancaria, depositar plata en Europa para poder pagar una casa en Costa Rica. No, yo hoy puedo hacer muchas cosas fuera del sistema bancario de cada país. ¿Es bueno o malo? Eso ya no lo estoy diciendo. Lo que está pasando es eso. Los bancos tradicionales hoy en día son lugares de café, casi parecen cafeterías. Hay 40% de los ciudadanos norteamericanos en 6 meses no van a un banco. Pero además el COVID está afectando la rentabilidad de los bancos y los clientes se están viendo sumamente afectados. ¿Qué veo yo a largo plazo en banca? La necesidad de la microsegmentación. ¿Por qué es que Amazon es exitoso? Porque Amazon lo conoce a cada uno de ustedes y a mí personalmente y de una forma específica. Entonces yo le puedo dar una tasa a Esteban Brenes y un producto personalizado a Esteban Brenes. Microsegmentación. ¿Qué necesitan los bancos también? Una transformación de sus sucursales de físicas a puntos de contacto, experienciales y posible reducción de sucursales. Eso es lo que yo estoy previendo. Lo estamos previendo luego en la investigación. Y una banca completamente digital. Hay bancos que no estaban actualizados. El banco que no está actualizado tiene que actualizarse como las bombas, decimos en Costa Rica, muy rápidamente. Y luego la gestión de riesgo y continuidad de negocio. En educación, ustedes pasaron por el Zamorano. Hay cosas que se pueden hacer a distancia y hay cosas que no se pueden hacer a distancia. Especialmente en la enseñanza, tal cual ustedes la tienen en Zamorano, en la enseñanza, tal cual la tenemos en otras instituciones académicas. Pero yo quisiera que cierren los ojos por un minuto y se imaginen la educación dentro de 30 o 40 años. La oferta presencial ya estaba siendo cuestionada. La oferta virtual venía ganando terreno. Pero yo creo que la oferta presencial se va a seguir dando en algunos casos, incluso 20 o 30 años más, pero cada vez menos. Hay muchas formas, y lo hacemos en INCAE. Tenemos un colega de INCAE que se inventó una simulación en teléfono y la usa en clases presenciales, pero ahora la está usando con todas las de ley en clases virtuales. Nosotros hemos aprendido a enseñar a distancia. Hemos desarrollado juegos de negocios a distancia. Y por supuesto que sí, a nivel actual, la industria de la educación ha perdido ingresos importantes. Yo estoy relacionado con una escuela. Pasamos 2 días y un fin de semana trabajando y el lunes siguiente ya estaban dando clases a distancia. Ese es el tipo de velocidad que no han podido replicar en algunos países, algunas escuelas privadas, esta es privada, y menos aún el sector público. ¿Qué se requiere? Lógicamente, rápidamente entrar en la parte virtual para no rezagar la educación, cambios en el modelo de negocios, incluyendo el mobile learning, pero por supuesto que tenemos que trabajar en protocolos para regresar, porque vamos a regresar. ¿Qué es lo que se requiere a futuro? Nuevas habilidades y plataformas robustas que permitan la enseñanza online sincrónica y asincrónica. Debe aumentar la productividad y efectividad de la educación pública. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico no está presente en la educación pública en muchos de nuestros países. Debemos de tener una sensibilidad mayor por la ciencia y la tecnología en la inversión en educación en general. Vean las consecuencias de no hacerlo. Hoy tenemos países que la ciencia y la tecnología del país, incluso países en vías de desarrollo o menos desarrollados y menos privilegiados, pero que han invertido en ciencia y tecnología, están haciendo las cosas muy bien
y están desarrollando protocolos para curar, o por lo menos no para curar, pero para sanar personas de COVID-19. Enseñanza mixta es el futuro, mayoritariamente online, a mi juicio, pero también presencial, por lo que habíamos dicho, y cambios en la forma de interactuar entre el profesor y alumno. El entretenimiento. No quise dejar de presentar esta industria porque es una industria muy bonita y como es obvio, Netflix para arriba como la espuma y todas las que venían rezagadas, HBO, Walt Disney, Prime Video, todas esas están booming hoy en día. Hasta la televisión por cable, que estaba viéndose afectada por estas, como HBO Go, etcétera, ahora resulta que todas estas se despegan, pero también la televisión por cable está siendo muy bien acogida. ¿Qué está pasando con Hollywood? ¿Qué está pasando con el entretenimiento en vivo? Los conciertos y ese tipo de cosas. Están perdiendo la batalla en ingresos, véanlo acá, pero yo llamo la atención de que hay gente creativa. Opryland, para aquellos que les gusta la música country norteamericana, Opryland todos los sábados tiene música country en vivo. Y la verdad es que estar en Opryland, en Tennessee, o en Nashville, Tennessee, o estar en Costa Rica, o en Honduras, o en Ecuador, o en Colombia, no hace mucha diferencia si lo que vamos es a ver artistas famosos y a ver una bonita canción. Entonces hay muchos que están pasándose online con ese entretenimiento en vivo, por mientras, por supuesto, podemos ir a otra cosa. A mi juicio, a largo plazo tendrán que reinventarse en el entretenimiento en vivo, tanto entretenimiento en vivo como Hollywood. Me parece que algo tenemos que ver. Ya Hollywood dijo que los premios Oscar van a incluir Netflix, y van a incluir HBO, y van a incluir las demás películas que se han ido desarrollando en esas plataformas. Claramente la alternativa online streaming ganando participación, ¿verdad? Pero es y otras canales y otras empresas se van a meter ahí. Yo creo que el uso de las tecnologías como la realidad virtual y aumentada van a potenciar sustancialmente las experiencias del cliente. Yo no voy a presentar la industria del juego, pero es impresionante los videojuegos, cómo están dando un booming también en este ambiente. Y en esa industria les comento que Nevada, el estado de Nevada de los Estados Unidos, en 15 días aprobó el juego virtual, como legalizó el juego virtual, obviamente los casinos cerrados. Servicios de bajo costo y microsegmentación de la oferta para este tipo, que Netflix me hable a mí, a Esteban Brenes, que Netflix le hable a Juan González, que Netflix le hable a Pedro Arrea. Es decir, a cada persona nos tienen que empezar a tratar de forma personalizada, microsegmentación y, por supuesto, productos de bajo costo. Una industria ganadora, al igual que lo es la de entretenimiento en la farmacéutica. Claramente es una industria ganadora, todo lo que tiene que ver con suplementos alimenticios, cuidado personal. En la industria farmacéutica, sin embargo, hay algunos problemitas, porque el Active Pharmaceutical Ingredient, que es el API que le llaman los ingredientes activos farmacéuticos, están teniendo algún problema de abastecimiento. Hay problemas en la cadena de abastecimiento y hay muchos pacientes crónicos que les da miedo ir al hospital. Y vamos a hablar un poquito de esa industria después. El hospital lo que tiene que hacer es decirle, señor, usted puede venir aquí a hacerse radiografías, usted puede hacerse exámenes de sangre, usted puede venir a emergencias, usted no va a ser contaminado dentro del hospital. La contaminación intrahospitalaria es un problemón tremendo. Los hospitales más famosos del mundo son los hospitales que tienen menos enfermedades intrahospitalarias. ¿Cómo yo puedo ganar ventaja competitiva siendo un hospital? Demostrándole a mis pacientes y a mis médicos que no vienen a enfermarse, que vienen al hospital a curarse. Pero estamos hablando de las medicinas. En las medicinas, me parece que el abastecimiento y las cadenas resilientes van a ser fundamentales. Conseguir APIs en China o en India para países de América Latina es complicado. Empecemos a buscar ingredientes activos farmacéuticos, activos en zonas más cercanas. Acortemos las cadenas,
busquemos diversos países o regiones de donde traer esas APIs. Procesos ágiles para desarrollo de nuevos productos se está dando. Tenemos 140 vacunas en proceso. Han habido miles de procedimientos para tratar a los pacientes y están en pruebas rápidas. Todos los organismos de salud del mundo se han abierto para hacer las cosas mejor y más rápido. La entrega de medicinas a distancia en los hogares para evitar que los pacientes crónicos vengan al hospital. Se está haciendo desde hace 2 meses en diversos países del mundo. No con drones, pero con automóviles o con personas o bicicletas o motocicletas, porque un paciente de riesgo alto no puede ir a recoger en la farmacia su medicina. Y otra cosa, una gran tendencia, es el uso del Internet de las cosas para el monitoreo y automatización de inventarios de medicinas en los hogares o en clínicas y para pacientes crónicos. ¿Qué visualizamos nosotros? Que el Internet de las cosas me va a permitir a mí andar con un device, con un equipo que va a decirle al médico si se me está subiendo el azúcar, si estoy con temperatura, si estoy... Hay ya muchos países, incluso en América Latina, que están usando los apps para poder determinar si yo he estado en contacto con un paciente contaminado con COVID. Eso viene para quedarse. Lo que estamos viendo aquí es el futuro como consecuencia de la situación y de la recesión económica. Pero estas cosas se van a quedar hacia el futuro. Lo mismo en el tema hospitalario. La mayor parte del costo lo están asumiendo los gobiernos del mundo, el COVID. Las clínicas han tenido algunos problemas de ingresos porque el paciente tiene temor a ir. Entonces tenemos que dar respuesta a eso. Y por supuesto la inteligencia artificial. Imagino que muchos de ustedes han oído hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, uno le puede preguntar a Watson, que es desarrollado por IBM, le da una serie de insumos médicos y Watson le dice, usted lo que tiene es tal enfermedad. ¿Por qué? Porque Watson se lee todos los expedientes médicos disponibles, todos los artículos médicos disponibles, todos los protocolos de A, B, C, D, lleva a X tipo de enfermedad. Entonces, el uso de la inteligencia artificial creo que se puede potenciar. ¿Qué vemos a largo plazo? Una mayor importancia de las acreditaciones en términos generales, ¿verdad? Internacionales, porque esto garantiza en los hospitales que las personas se van a sentir más seguras de las que no hay enfermedades en los hospitales. Para esto, las acreditaciones en los hospitales, hay una Joint Commission International y hay varias acreditadoras a nivel global que hacen que los protocolos dentro de los hospitales se vuelvan muy, muy buenos. Proliferación de la consulta médica digital virtual. En algunos países era prohibida la consulta médica digital, ahora ya ha proliferado por todo lado. Esta consulta médica digital virtual vino para quedarse. Es decir, yo puedo atenderme con un médico a distancia. Incluso existen dispositivos médicos que yo puedo usar en mi casa para que el médico vea todos los exámenes que yo tengo que hacerme. O voy al hospital, me hago los exámenes, se los mando al médico y ya. Ahora, por supuesto que no para todo tipo de enfermedades. El uso de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las apps que mencioné anteriormente, mucha mayor investigación y desarrollo en la prevención de enfermedades y nuevos servicios a domicilio. Muchísimos servicios a domicilio en la medicina y en los centros de salud. Petróleo, ya les comenté, se cayeron. ¿Por qué se cae el petróleo? Bueno, porque hay una disminución del consumo por sustitución de energías renovables, pero además porque todo el mundo está hoy en día en la casa. Vean aquí, no hay transporte suficiente de aviación, no hay transporte de buques. Hasta que esto no se normalice, y no se normalice también el trabajo, el teletrabajo, que es lo que estamos haciendo muchos, probablemente el precio del petróleo va a subir. Mi pronóstico es que no va a subir muchísimo. El precio del petróleo va a ser sustituido por energías renovables, va a requerir la industria una gran eficiencia operativa si quiere seguir adelante, renovado énfasis en gestión de riesgos. Así que en el sector agro, ¿qué tiene que ver esto con el sector agro? Bueno, el combustible va a ser más barato. Y hay un tema importante. El petróleo está siendo culpado hoy del calentamiento global. ¿Por qué? Porque al quitar los automóviles, al quitar el uso del combustible en grandes proporciones, en plantas industriales también, hemos visto que el clima ha cambiado, que ha mejorado el ambiente.
etcétera. Y antes nos culpaban a los agricultores de eso. Yo creo que ahí va a haber un tema interesante. Ambientalistas tratarán de fortalecer sus posiciones en contra de esta industria. Los restaurantes, ¿están relacionados con la agricultura? Por supuesto que sí. Muy golpeados. Yo creo que de 100 restaurantes van a abrir 60 o 65, nada más. Yo no creo en esa estadística que Deloitte nos pone aquí de que el 5% va a haber una pérdida de 5%. No, no. Para mí va a regresar el 60-65%. Va a haber una pérdida del 35 al 40% de los restaurantes. Pero tenemos esto. Estos son los que han ganado y todos los agricultores siguen proveyendo producción. Por ejemplo, ¿qué se ha vendido mucho? Huevos. ¿Por qué? Porque la gente ha cuidado el gasto en pollo, ha cuidado el gasto en carne, ha cuidado el gasto allá. Pero el huevo se ha vendido montones. Y eso fue al principio. Ahora ya empiezan a consumir normalmente. Pero al final, la agricultura y la cadena de valor, sí, el problema es que parte de la cadena de valor agrícola son los restaurantes. Y nosotros no estamos en esto, desafortunadamente. Vamos a hablar un poquito de eso después. Restaurantes que ofrezcan una mejor experiencia son los que van a ganar. Restaurantes que puedan decirle al cliente que la temperatura, el sabor y la presentación en su casa a través del delivery es igual que en el restaurante. Restaurantes que robustezcan la plataforma para pedidos, que sean saludables, que sean rápidas, que sean sencillas. Y ya seguramente a todos nos ha tocado utilizarlas. Y muy probablemente automatización en restaurantes. ¿Por qué no me entrega a mí un robot la bolsa de la hamburguesa y el refresco y las papas? ¿Por qué no un robot? ¿Por qué tenemos que tener personas? Déjenme decirles que en banca hay robots que venden tarjetas de crédito. Y el costo para vender una tarjeta de crédito con seres humanos cuesta $120. Una tarjeta de crédito para vendérsela a Esteban Brenes. El costo para vender una tarjeta de crédito con robots cuesta $4. Imagínense ustedes lo que pueden hacer los bancos con robots. La robotización es un tema clave, fundamental. Y se diga el impacto del COVID en las ventas al detalle. Y mi pronóstico es que en el centro comercial que nosotros íbamos a comprar, cuando abran otra vez, va a haber un 70% en las tiendas. Poco más que los restaurantes. Pero la ventaja de los restaurantes es que puede ser que se recuperen, es decir, que se puedan abrir otros restaurantes. Otra gente los abrirá. Pero en la parte de comercio yo sí veo un impacto fuerte de un 30%, la parte de retail, ventas de detalle. Y ese 30% no se va a recuperar tan fácilmente. Pero lo que va a pasar es que lo va a sustituir otro tipo de cosas. Yo visualizamos después de esta investigación que los centros comerciales van a estar más orientados al ser humano, al individuo, a la persona. Por ejemplo, ustedes no pueden mandar la cabeza para que les corten el pelo. Sé que es una broma, ¿no? Todo lo que sea personalizado es lo que los centros comerciales van a tener. Restaurantes, spas, probablemente servicios de peluquerías, todo lo que tiene que ver con ir uno físicamente y la necesidad de uno ir. Cine, simplemente entretenimiento. Pero comprar cosas cada vez menos, obviamente va a depender mucho de la cadena. ¿Qué veo yo en esto? Una consolidación del canal online con una logística sin contacto, porque el COVID y el virus que tenemos hoy se puede repetir en el futuro. Sí, se puede repetir en el futuro. Desafortunadamente, se puede repetir en el futuro. Vamos a aprender de esto. Las tiendas físicas van a dejar de ser para ir a coger la ropa, los calcetines, la camisa y medírsela y probársela. No, no. Van a ser un showroom donde usted tiene algunas cosas, las otras son virtuales. La tienda se digitaliza totalmente, se automatiza y se robotiza. La inteligencia de mercado va a ser importantísima, la microsegmentación y la oferta hecha a la medida a través de redes sociales, a través de canales virtuales, no a través de la tienda. Cambios en el modelo de negocio basados en ofertas y datos basados en el analytics. En INCAE tenemos un máster en Business Analytics, un máster en Marketing y Transformación Digital. Son todas maestrías recientes. ¿Por qué? Porque hemos visto caminar estas cosas desde hace años.
y cambios en la mezcla de mercadeo, redefinición de canales, marcas propias, probablemente canales directos, pero otras marcas tal vez a través de redes sociales, plataformas de, obviamente, de Google, Internet. Las telecomunicaciones han ganado tremendamente con un abaratamiento de los costos y conexiones, una expansión de la cobertura mediante los satélites en zonas rurales. ¿Y por qué nos interesa eso a nosotros los agricultores y productores agrícolas? Porque nos interesa usar la robótica, nos interesa usar los drones, nos interesa usar la tecnología para ser más eficientes, porque los precios se van a bajar de forma generalizada. Y una tendencia a ir al 5G. Turismo, grave, muy grave, y va a tomar un muy buen tiempo que esto se mejore. ¿Qué he dicho yo en turismo? En turismo decimos que el Airbnb estaba afectando a los hoteles, pero ahora como la seguridad y la salud son tan importantes, muy probablemente Airbnb pierda un poquito de participación de mercado y vuelvan los hoteles haciendo lo que hacía United, vuelvan los hoteles. ¿Por qué nos interesa la hotelería y el turismo? Los alimentos de estas gentes. Se nos ha bajado el consumo tremendamente. Dar una experiencia única para motivar a los consumidores a volver a viajar. La competencia por precio va a ser muy fuerte para poder atraer nueva clientela o los clientes de siempre. Pero van a exigir precio. ¿Por qué? Porque van a tener ofertas de todos lados. Y planes de contingencia con prevención y seguridad. Y probablemente la creación de alianzas entre líneas aéreas, hoteles, restaurantes, lugares de turismo, etc. Vamos a la industria nuestra, los agronegocios y los alimentos. Supermercados en el Reino Unido en el mes de marzo subieron 21% las ventas, comparado con el año anterior. Pero interesantemente, vean las ventas e-commerce, 123% en los Estados Unidos en marzo con relación al año anterior. Los precios de las frutas y verduras subiendo en marzo, se han estabilizado. Pero los productos no esenciales, y esto es doloroso, productores de flores, productores de productos no esenciales de los agronegocios, están en problemas. ¿Por qué? Porque la gente está priorizando la demanda hacia cosas esenciales. Ahora, ¿esto se va a normalizar? Yo creo que sí, pero va a normalizarse mucho más lentamente que los alimentos. Vean este porcentaje aquí. Alimentos. Antes de la crisis, 17% de participación. Durante la crisis, 21%, lo que refleja acá. No el mismo 21%, pero refleja el crecimiento. Y finalmente, para el 2021 se estima en 17%. ¿Qué pasó con los alimentos? No les pasó nada. No les pasó lo de las líneas aéreas. No les pasó lo del turismo. Ahora sí, hay una tendencia, y yo la critico mucho, de autosuficiencia alimentaria. Ahorita la vamos a hablar. Ahora, esto es toda la cadena. Vamos a hablar. En la parte de alimentos, hay ciertos procesos agrícolas y están y continuarán sufriendo por falta de jornaleros. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay problemas de jornaleros. Tal vez en algunos países de la región también. ¿Por qué? Porque vienen de otros países algunas veces, o están en cuarentena. Muchas cosechas podrían perderse por falta de insumos, si es que tenemos un rompimiento en la cadena. ¿Qué está pasando? Medidas restrictivas al Ministerio de Salud, distanciamiento social. Entonces se han empezado a proliferar los drones, la operación, la tecnología, y en eso ustedes son los expertos. Y los precios con una tendencia regularizada a la baja. Las medidas sanitarias en alimentos, por ejemplo, hace poco se informó de una planta de carnes en los Estados Unidos que tuvo que cerrar por el COVID-19. Cerró temporalmente, pero eso generó un desabastecimiento de carnes. Aumento en los casos de la industria. Existe un temor creciente sobre la seguridad de la industria. ¿Qué vemos nosotros en la cadena de dinámica de los consumidores? Un consumo local, un e-commerce muy fuerte, cadenas logísticas. Por ejemplo, Rusia y Ucrania han tomado medidas de protección para el trigo, cuota de exportación. Ya empiezan a romper la cadena de abastecimiento global. En Costa Rica, en Centroamérica no se puede producir trigo, no se debe producir trigo, es ineficiente. No podemos producir todo en nuestros países, tenemos que comprar de afuera. Bueno, si estos señores siguen con esa línea, o algún otro país sigue esa línea, va a haber un problema en comercio internacional. En Argentina los camiones de granos han sido bloqueados y la soya no está llegando a las plantas. En Bolivia los cierres han afectado su capacidad. ¿Qué vemos a largo plazo?
Se va a requerir una mayor pericia y trazabilidad de los alimentos para asegurar la salud pública y la salud de los alimentos. Un renovado énfasis en la gestión de riesgos y continuidad de negocios, precisamente previendo rompimientos en la cadena de abastecimiento. Lo que pasó en Tyson Foods, por no tener los protocolos adecuados, tuvieron que suspender la producción por un periodo de tiempo. Y creo yo una mayor tolerancia de los ambientalistas hacia el sector agrícola en vista de esos cielos azules que hemos visto en muchas partes del mundo. Analítica avanzada para modelar la demanda. Vean lo que hace Alibaba en China. Hay unos países que tienen ferias del agricultor, o ferias de los sábados, o lo que quieran llamarle. Bueno, Alibaba en China maneja las ferias. No tenés que ir a la feria para comprar el producto fresco. Es comer totalmente online. Desarrollo de cadenas resilientes, probablemente algunas más cortas, para el abastecimiento global de materias primas. Lo que no puede suceder es el nacionalismo. Lo que no puede suceder es el rompimiento del comercio internacional. La agricultura de todo el mundo depende de un comercio internacional libre. No seamos trasnochados en este sentido. No pensemos en la protección. Si empezamos a poner tarifas, los que van a sufrir son los más pobres. Si empezamos a pensar que todo lo que consumimos tenemos que producir en nuestro país, es el grave error. Porque yo soy ingeniero, o soy abogado, o soy agrónomo. Yo no puedo producir en el patio de mi casa todo lo que yo me como. Es exactamente igual el comercio internacional. En un país se puede producir muy buen melón, como lo hacen en Honduras. Muy buen banano, como lo hacemos en Costa Rica, Ecuador y otros países. Pero no se puede producir todo. Tenemos que vender eso para comprar el trigo, por ejemplo. El aumento de la cadena de la agricultura de precisión. Fundamental el uso de drones, automatización, robótica. Ustedes son expertos en eso. Con esto resumo las 16 industrias. Teletrabajo. Hemos estado en un experimento de, no de 1 millón de personas, no, de 2.000 millones de personas. 2 billones de personas están en teletrabajo. Hemos aprendido que el teletrabajo implica que no es necesario estar en la oficina para tener éxito. Y se puede hacer en muchas industrias, más en unas que en otras. Que vamos a requerir de eficiencia y productividad operativa. ¿Por qué? Porque si no la tenemos, vamos a tener precios más bajos y no vamos a generar suficientes utilidades. Que se van a consolidar. Algunas industrias van a tener que venderse empresas. Empresas pequeñas van a quebrar, las van a comprar otros o van a cerrar. Cadenas de abastecimiento resilientes y estables. Automatización, el uso de la robótica, la inteligencia artificial. La transformación digital es absoluta y total. Digitalizar todo es importante, todo lo que es necesario para el cliente, siempre con una visión de cliente. El énfasis en los planes de gestión de continuidad de negocio. Siempre tener un buffer, un fondo, para que las empresas que no van a quebrar en este periodo de tiempo son las que han sabido sabiamente manejar su situación financiera y su cash flow, su flujo de caja. Hay muchas oportunidades de negocio, amigos. Pensemos en empresas de limpieza, pensemos en empresas para ponernos el bozal, como digo yo. Pensemos en empresas que van a dar servicios a hoteles. Es más, pensemos en empresas que van a dar servicios a casas y apartamentos de Airbnb, que es más complejo porque no es una sola entidad. Pensemos en muchos negocios que pueden surgir a raíz del COVID en el mediano y largo plazo. Canales online definitivamente, el Internet de las cosas, y reevaluemos nuestras inversiones. Termino con lo siguiente. Primero, si queremos ser exitosos, tenemos que desarrollar una mentalidad de búsqueda de oportunidades frente a esta adversidad. Estrategia lo que busca es precisamente las desviaciones de los promedios. Si ustedes creen que todo está mal, no, busquemos dónde podría estar bien y vamos a verlo cómo. Hay que ver hacia adelante. Muchas empresas están enfocadas en la crisis, mañana, pasado mañana, 3 días, 30 días. No, pensemos en eso. Pero pensemos también en el rebote de la demanda y las posibilidades de innovar y repensar los modelos de negocio. Identifiquemos las señales. ¿A qué señales debemos estar atentos? A las señales de nuestros clientes,
del comportamiento de la gente, de los patrones de pensamiento y comportamiento de la demanda. Identifiquemos las fuentes de crecimiento. No nos centremos en el corto plazo nada más. Obviamente hay que cuidarlo porque si no, no hay largo plazo. Pero pensemos y desarrollemos esa visión de dónde queremos estar en el largo plazo y cómo vamos a responder a ese nuevo normal. Movámonos rápido. El COVID nos ha enseñado que esto va día a día y hay que moverse rápido. Por eso también aplica. Eso también aplica para la innovación y la construcción de nuevas actividades para los negocios. Y finalmente, transformación estratégica en la empresa. ¿Qué significa esto? Según investigaciones, las empresas que florecen durante las crisis son las que aprovechan esas oportunidades para esforzarse doblemente en su plan de largo plazo. El otro día me llamó un banquero y me dice, vamos a cambiar la estrategia. Le dije, un momentito, hay cosas que hay que cambiar, pero la mayoría de las cosas que ustedes están haciendo deben más bien reforzarlas ahora, porque muchos de sus competidores están en crisis total y ustedes no están tan mal. Hay que pensar muy bien mi empresa, mi industria, y espero que esto les haya generado algunas ideas de qué van a hacer a partir de ese momento. Con mucho gusto atendemos respuestas, preguntas y respuestas en este periodo de tiempo. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Muy ilustrativa su charla. Rápidamente quiero dejar a Rosarito, que está en Colombia, para que nos ayude moderando las preguntas. Gracias, Rosarito. Gracias, profesor. Perfecto. Entonces, sin más pérdida de tiempo, muchas gracias a todos, profesor. Vamos con la primera pregunta. Y dice así, ¿por qué la comunicación en momentos de crisis es tan importante y a la vez tan complicada de implementarse? Bueno, es muy importante porque yo tengo que hablarle a mis empleados, por ejemplo, cuando hablaba de los stakeholders a corto plazo, tengo que decirle a mis empleados que no vamos a cerrar. Ellos tienen que sentir esa tranquilidad. No vamos a cerrar, pero sí ocupo de ustedes que me den el 50% de su salario y que no van a perder su empleo y que tan pronto salgamos de esta, ustedes van a regresar a sus puestos originales y que puede ser que no les pague el 50, pero tal vez un 60, un 70, un 80. Y que después, a un año plazo, 2 años plazo, estemos ganando todos igual. ¿Por qué le tengo que decir eso a mis proveedores? Porque, señores, a ustedes los necesito. Necesito que me sigan abasteciendo los productos. Ustedes, mis clientes, porque los necesito. Y necesito que me paguen a tiempo. No, es que tenemos que hacer algunas cosas. Bueno, está bien. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí en la práctica? Si ustedes tienen un local comercial, el señor del local comercial te pide un descuento en la renta. ¿Qué vas a hacer? Si le decís que no, se va. Si le decís que sí, se queda. De acuerdo. Posiblemente con grandes dificultades, pero por lo menos no se te va. O si le decís a por ejemplo, yo tengo una escuela y soy socio de una escuela americana privada. Un profesor, ¿cómo vas a despedir a un profesor? Si ese profesor después te va a costar montones recogerlo. Entonces, podés trabajar con el profesor suspendiéndole una parte de su jornada. En el caso nuestro, que les decía que 4 o 5 días después estábamos dando clases, no había que suspender a ningún profesor. Y 2 meses después se suspendieron algunas personas que no son esenciales en la enseñanza. Hay que saber manejar ese tipo. La comunicación es clave para que la gente tenga esa expectativa. De acuerdo, muchísimas gracias. En línea con esa primera pregunta, tenemos la segunda que dice, ¿qué se requiere para que todos adopten agilidad y velocidad en una organización para empezar a pensar con escenarios dinámicos y actuar? Me refiero a que tenemos que estar, yo espero que esta charla, que no es tampoco ciencia espacial, es tal vez algunas cosas muy evidentes, les motive a pensar en su negocio personal, en su negocio actual. Si son ejecutivos de una empresa, en su empresa en la que están trabajando. Si son dueños de una empresa, en su negocio personal. Que les motive a pensar que pronostiquen que esto no se va a resolver en 8 meses o 12 meses totalmente. Se va a resolver en que tal vez podamos tener una vacuna a 12 meses plazo, a 8 meses plazo, a 10 meses plazo. Y esa vacuna se la tienen que poner 9,000 millones de personas. Eso no es en 5 días que se hace. Tienen que producir 9,000 dosis y no sé si son más de una dosis, no sé, no sabemos. Entonces no es tan fácil.
en primer lugar. Va a tomar mucho tiempo, años, meses, para que esto se resuelva. Entonces, la pregunta es, en mi negocio, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, yo les puedo dar el caso de la escuela. Tengo varios negocios, pero hablemos de la escuela porque les he puesto el ejemplo. En la escuela, ¿cómo va a ser? Estamos enseñando y vamos a graduar ahora en junio, porque tienen el sistema americano, a todos los estudiantes de la escuela. Porque terminaron las clases o las van a terminar. ¿Cómo va a ser en agosto? En la de menos vamos a tener que empezar igual que cuando terminamos. Todos en la casa. ¿Cómo va a ser dentro de 6 meses? Hombre, ya que aprendimos tanto de la enseñanza online, ¿por qué no les damos un día libre al mes? O un día libre a la semana a los estudiantes. No es libre. Un día en su casa. ¿Por qué no enseñamos como enseñamos durante el COVID? Dentro de 6 meses, un año, ¿por qué no escogemos que el viernes o el lunes o el miércoles, para que no tengan que vacaciones, ¿verdad?, sean enseñanza online? Y todo lo que aprendimos lo podemos poner en práctica. Y los estudiantes van a estar satisfechos, los papás también. Hay menos gastos, menos costos de combustible, menos problemas, menos todo. Y los estudiantes están en su casa una vez por semana. Esa es la visión que hay que hacer. Por ejemplo, si tengo una línea aérea, pues obviamente, líneas aéreas. Vean, si Guatemala y Costa Rica deciden poner reglas diferentes para los viajeros internacionales, no vamos a poder viajar entre Costa Rica y Guatemala. Si el ministro de Salud de Guatemala y el ministro de Salud de Costa Rica se pelearon y se ponen a poner cosas diferentes en las reglas, no hay forma de viajar. Porque aunque haya vuelos entre Nicaragua y Costa Rica, entre Guatemala y Costa Rica, no va a ser posible viajar. ¿Por qué? Porque las reglas, entonces si a mí me dicen que tengo que si para yo ir a Guatemala tengo que quedarme 15 días en un hotel, o si a un guatemalteco le dicen que Costa Rica, para poder viajar a Costa Rica, tiene que quedarse 15 días guardado, ¿quién va a viajar? Nadie. Entonces, el IATA, que es el Organismo Internacional de Transporte Aéreo, tiene que establecer reglas iguales para todo el mundo. Y creo que es factible, pero todos tenemos que respetarlas y acogerlas. Si no, no hay vuelos a ese país. De acuerdo. Y la tercera tiene que ver también con esa misma línea que dice cómo retar el pensamiento convencional de regresar de la forma de antes, cuando el barco literalmente, si bien no se estaba hundiendo, pero ya tenía un incendio adentro. Bueno, yo más bien respondo la parte del pensamiento convencional. El pensamiento convencional es el mayor enemigo de cualquier estrategia de empresa. Las empresas, las industrias, incluso la industria farmacéutica, la industria hospitalaria, la industria del petróleo, la industria de los alimentos, la industria de lo que sea. Las industrias tienen todas sabiduría convencional, así le llamo yo. Es aquel genio que tiene años de estar en la industria y que te dice, Esteban, eso no se puede hacer porque siempre se ha hecho así. Ah, caray. Entonces no se puede. Y uno como, hey, era más joven, yo ahora ya no, ahora yo soy seguro el sabio convencional. Eso no se puede hacer porque, no, espérate un momentito. Así no se resuelven los problemas. Tenés que romper esa estructura. ¿Cómo se rompen las estructuras de la sabiduría convencional? Con muchas mentes participando en las discusiones estratégicas de las empresas. Es la única forma de Excelente punto. Y tener un muy buen diagnóstico estratégico. Por eso yo les invito que esto que hemos hecho es una investigación, no es ciencia espacial, pero tampoco es una ocurrencia. Yo les invito a ustedes a estudiar su propia industria, a ustedes a estudiar su propia empresa, a ustedes a estudiar sus propios competidores y empezar a repensar cómo va a ser la industria y por lo tanto el comportamiento de su empresa en ese nuevo ambiente futuro. No va a ser igual. Que vamos a poder abrazarnos y besarnos, Dios quiera que sí. Que vamos a poder ir a comer a un restaurante todos juntos y gozar, Dios quiera que sí. Pero esto va a tener cambios importantes en muchos aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, ya hay millones de metros cuadrados que empresas de los Estados Unidos están abandonando. ¿Por qué lo están abandonando? Porque se dieron cuenta que podían trabajar por teletrabajo. Ya no necesitamos tantas áreas de oficinas. ¿Qué implicaciones tiene eso? Si yo estoy en el negocio de construcción, es complicado.
Si yo estoy en un fondo de inversiones, de inmobiliarias y tengo 1 millón de metros cuadrados de oficinas, estoy en un problemón. Los precios se van a caer. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos que empezar a generar en mi negocio, de qué impacto esto puede tener en mi industria. De acuerdo. No, muy en línea con la siguiente que viene, que dice, ¿cómo podrían manejar las empresas sus adaptaciones estratégicas ante el COVID cuando ya existían antes de la crisis sanitaria otras temáticas que obligaban a las empresas a innovar y representaba un desafío de resiliencia? Por ejemplo, cambio climático. Quizás este último es uno de los más importantes para las empresas del agro en Latinoamérica. Claro, bueno, yo estuve mencionando varias veces eso. Esto es una ocurrencia nuestra y estirando el pensamiento, como decíamos. Pero yo creo que hay una oportunidad para la agricultura de poder demostrar que, y tal vez los científicos lo puedan hacer. Yo soy científico, pero en el management, yo no soy científico de ese tipo, pero los expertos en cambio climático, en temas de ambientes, los mismos científicos del agro, pueden empezar a hacer correlaciones y relaciones de cuánto impacto está teniendo, porque el agro está funcionando. El agro no ha parado. En muchos países del mundo, el 90%, 95% del agro está funcionando. ¿Sí? Y sin embargo, hay cambios interesantes en la atmósfera, en el oxígeno, en la limpieza y una serie de otras cosas. Y por supuesto que es la contaminación del petróleo. Ahora, el petróleo es necesario para el agro también. Entonces, hay una de cal y otra de arena en esto, ¿no? Pero es importante, por lo menos, estamos haciendo un experimento global nunca visto en la historia y que probablemente no se repita hasta que haya otra pandemia, de estar en la casa, de no usar el automóvil. Pónganse a pensar cuántos kilómetros le han metido en su carro ustedes en los últimos 2 meses. De acuerdo. Y entonces todas esas cosas, si las podemos armar científicamente, podemos probar que el agro no es tan dañino del ambiente, y creo que así es, efectivamente, no es tan dañino del ambiente como mucha gente lo critica. Y eso podría ayudarnos. Ahora, yo sí creo que las empresas todas tienen sus propios problemas, y esto del COVID viene a ponerle como la cereza al pastel, ¿no? Yo no veo que esto sea diferente. O sea, los otros problemas se manejaban anteriormente. Yo creo que esto lo único que tenemos que ver es que es una disrupción muy grande y empezar a ver cuáles son las implicaciones que esto podría tener en nuestro negocio, en nuestra industria, y de esa forma poder responder mejor. Y las 12 recomendaciones que hice al final de teletrabajo, eficiencia y productividad operativa, transformación digital, esas 12 recomendaciones casi que salen de las 16 industrias, pero muchas de ellas también salen del sector alimentario y de agronegocios. Excelente, profesor. Y pues para no quitarle tanto tiempo a usted, vamos ahora a una pregunta más, y es, ¿cuál es su punto de vista sobre los alimentos modificados por medio de ingeniería genética? ¿Es una solución viable para cubrir seguridad alimentaria? Desde su punto de vista. Ajá, bueno. Yo soy partidario de la agricultura modificada, genéticamente alterada. Yo no tengo ningún problema con eso. Está más que demostrado que no produce, de hecho todos comemos ese tipo de alimentos, el maíz, la soya, el trigo, todos los que importamos esos productos de diferentes partes del mundo ya tienen un impacto de modificación genéticamente. Qué bonito el tomate picante de una vez, ¿verdad? Porque no hay que echarle picante al tomate, ya viene picante. Es decir, yo soy muchísimo más partidario de eso, por supuesto. No soy partidario de la vida. Ahí sí, yo personalmente, es un tema personal. Ahí la genética y la modificación genética, por lo menos hasta ese punto no he llegado. En alimentos yo no veo ningún problema. Y más bien siento que cuando estamos en contra de eso, creo que estamos en contra del desarrollo tecnológico, de la tecnología. Estamos incluso metiéndonos un harakiri, algunos de nosotros, porque al final del día no estamos permitiéndonos
ser competitivos contra otros países del mundo que sí lo permiten, que sí lo adoptan. Y en ese sentido, además, los alimentos son una fuente importante. Hay una estadística que seguramente ustedes manejan incluso mejor que yo, que para alimentar 9.000 millones de personas, que seremos en el año 2050, se requieren 2 mundos. ¿Cómo 2 mundos? Sí, se requiere producir el doble. Porque además, muchos de los 7.000 millones que hoy tenemos van a ser gente de clase media. Vean que en China, de los 1.300 millones, pasaron en los últimos 25 años casi 600 o 700 millones pasaron a clase media. ¿Qué significa esto? Que esta gente ya no se muere de hambre. Antes decían que se morían de hambre los chinos. Efectivamente se morían de hambre. Lo que pasa es que no teníamos evidencia. ¿Por qué? Porque era un país cerrado. Pero hoy ya no se mueren de hambre los chinos. Ya no hay muertos en China por hambre. Hay 600, 700 millones que en 20 años, 25 millones, 25 años pasaron a ser clase media. Entonces yo espero, y esa es la expectativa de todos nosotros, de que la gente tenga capacidad de consumo y que no haya muertos de hambre. Y por lo tanto esos 9.000 millones requieren de un segundo mundo para poder producir todo lo que van a consumir, porque los 7.000 van a ser más ricos en promedio y los otros 2.000 agregan 2.000 millones más de personas. Esa es la situación. Por lo tanto, yo creo que la tecnología tiene que seguir ahí. Lo que sí les invito a pensar es en la tecnología de la agricultura de precisión, porque ese va a ser el otro mundo. No solamente la genética, sino también en los drones, la irrigación, el goteo, toda la agricultura de precisión, el conocimiento pleno del metro cuadrado de producción. En el momento que empecemos a pensar de esa forma en nuestras fincas, en nuestras empresas, vamos a tener los 2 mundos ahí enfrente de nosotros. Excelente. Fenómeno. Bueno, profe, yo creo que ya hemos abusado de su confianza y de su generosidad con toda esta charla y el set de preguntas. Agradecerle muchísimo por la ponencia y sobre todo por atender las dudas de esta comunidad que nos sigue inundando de preguntas. Así que darle las gracias a usted y tal vez invitarlo también por si quiere estar en un poderoso webinar que vamos a tener sobre edición genética. Si no estoy mal, Rosarito ahorita nos va a decir cuáles son los next steps por si se quiere apuntar para... Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes y a todos los que han estado constantes ahí en la presentación. Les doy gracias por la oportunidad. Para mí, como ven, el agro fluye por mi sangre. Es un tema fascinante. Les invito a lo siguiente. Vamos a tener el IFAMA, es el International Food and Agribusiness Management Association. IFAMA, IFAMA. Ustedes de Zamorano han participado. El profesor Gallo, Ernesto Gallo, estuvo muy activo durante muchos años en IFAMA. IFAMA es la organización mundial fundada por Harvard, profesor Ray Goldberg, sobre la industria del agronegocio. Y reúne académicos, reúne empresarios y reúne gobierno. Son las 3 hélices, le llaman ellos, porque la agricultura es así. La agroindustria tiene que tener esas 3 hélices. La conferencia de este año era en junio del 2020 en Rotterdam y se cumplían los 30 años de IFAMA. Yo había propuesto a INCAE y a la Earth, con todo el respeto para ustedes, por estar en Costa Rica, la Earth, para el año 2021. ¿Por qué? Porque el 2021 es el año del Bicentenario en Costa Rica. Cumplimos 200 años de independencia, muchos de nosotros, y la verdad es que era muy apropiado porque la 30ª se iba a hacer en Rotterdam, tenían un apoyo tremendo. Entonces yo de una vez les ruego, les invito a que participen activamente en esta conferencia. Van a ser una conferencia que inicia un sábado en la Earth, en Guásimo, aquí en Limón, la provincia de Limón, en el Atlántico costarricense.
Son sábado y domingo. La parte académica, se invitan, ahí Ernesto llevaba estudiantes para hay competencia de casos de estudio. Es muy bonito, muy dinámico. Y me acuerdo que en alguna ocasión el Zamorano ganó un premio. Y luego la parte académica, y luego nos regresamos a San José al INCAE. Y los últimos 3 días, que es lunes, martes y miércoles, son en San José. No exactamente en el INCAE, pero hay una parte en INCAE y otra parte en un hotel. Y ahí son conferencias. Vienen el CEO qué sé yo, de Pfizer, el CEO de Conagra, el CEO de la empresa Dole. Es decir, vamos a tener a los CEOs dándonos charlas y también académicos y profesionales dándonos charlas sobre genética, sobre temas de actualidad, sobre e-commerce, sobre los temas son muy de ambiente, por el tema de Costa Rica, muy de ambiente y el agro. Ya tenemos la presentación lista, la vamos a empezar a distribuir. Yo tenía hoy conversación con el presidente de IFAMA, pero a raíz de la conferencia y esto no podía. Pero por favor, ténganlo presente en junio del 2021 aquí en Costa Rica y esperamos que el transporte aéreo esté funcionando de película para ese día. Gracias, profe. Gracias. ¿No? Y bueno, para que todos sepan, pues los próximos Smart Webinars que tenemos y también están cordialmente invitados. También desde Costa Rica tenemos al profesor Oscar Sanabria con el tema de rol de los agronegocios agrícolas, rol de los seguros agrícolas, perdón, en la gestión integral de los riesgos climáticos. Luego tenemos una exposición de 2 INCAES también, que es desde Honduras, Sergio Maradiaga y Ramiro Casó, con la importancia de la data alfabetización, esto que también estaba hablando el profesor. Y el 30 tenemos el tema súper interesante también, que es sobre tecnologías innovadoras de mejoramiento genético y su impacto en la agricultura. Aquí va a haber un panel de expertos que están de diferentes partes del mundo. Y para cerrar el mes tenemos desde Honduras, Evi Gómez, con financiamiento climático y proyectos bancables. Estos son los webinars que vienen, todos están cordialmente invitados. Muchas gracias, profesor, muchas gracias a todos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo y gracias a todos también. Finalmente, gracias a la GIAP Internacional por el apoyo, al equipo de coordinación de los Smart Webinars, a todos los asistentes y especialmente al profesor Esteban Brenes. Un fuerte abrazo, que pasen una linda tarde y un feliz fin de semana.